Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de este medio. Estaremos compartiendo la palabra de Dios nuevamente, como es costumbre ya cada semana desde hace algunos meses. Gracias a Dios también por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de internet. Hoy estaremos hablando acerca del libro de los Salmos en el capítulo 51. Em, es un capítulo interesante, de cual de forma personal tengo mucho que decir acerca de este capítulo, porque he tenido experiencias con Dios a través de esta escritura en particular. Y quiero que comencemos leyendo. Si usted tiene una Biblia en casa, pues bueno, lo invito a que la abra y que leamos juntos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. Y vamos a leer a partir del versículo 1, algunos versículos. Dice el versículo 1, haciendo mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me rechaces delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo está hablando acerca de un cuadro en contexto de angustia, de tristeza, de dolor, de culpabilidad en la vida de el rey David. Y este salmo se remonta a un hecho en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, que en un momento estaremos leyendo. Pero David se encuentra en un cuadro de suma angustia, tristeza, dolor, podría ser depresión también, y sin lugar a duda un remordimiento impresionante que lo mantenía. Aún dice que sus huesos estaban abatidos. Em, David estaba, en pocas palabras, estaba completamente deshecho. Su vida espiritual estaba hecha un desastre. Pero em, David entendía algo. David entendía que lejos de la presencia de Dios, la vida no es vida. Y que aunque él estaba en ese momento lejos de la presencia de Dios, lejos de ser recto delante de Dios, él entendía que necesitaba una reconciliación con Dios. Es decir, cuando leemos en la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios,
Y uno lee también que David pues tuvo muchos errores, muchas equivocaciones, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios? Y esta es una de las características del buen David. No era un hombre que se equivocaba y tal vez decía, bueno, ya la regué, como decimos localmente, ya cometí un error. Ahora está bien, como quiera Dios es bueno y vamos a ver la tele y vamos a hacer una confesión a Dios de 10 segundos diciendo, Señor, perdóname, y eso es todo. No, 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 ese no era David. Es una de las características, pienso que por las cuales la palabra de Dios lo llama conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. David era un hombre que tenía la capacidad de arrepentirse realmente, genuinamente, no un arrepentimiento de, como decimos, de dientes para afuera. Era un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, el cual él podía humillarse realmente delante de Dios y sentir ese dolor de culpabilidad por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Y por eso David repite, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y empieza a decir, lávame y seré limpio, límpiame con hisopo y seré limpio. Era una desesperación en la cual David estaba viviendo por estar lejos de la presencia de Dios. Mire, solamente aquellos que Dios en su misericordia nos ha permitido conocer la presencia suya, entendemos qué difícil es la vida lejos de su presencia. Cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual tal vez, o cuando hemos caído en algunas cosas que no son correctas, qué difícil realmente es la vida lejos de su presencia. Y este es David. David entendiendo que la vida lejos de la presencia de Dios no tenía sentido. Tal vez para alguien que nunca ha experimentado la presencia de Dios, no ha experimentado lo que es tener una relación con Dios, tal vez esté acostumbrado, como todos en algún momento estuvimos acostumbrados, a hacer lo que nos plazca y incluso nos hemos acostumbrado a vivir llenos de enojo, de ira, de rencor, de odio, de mentiras, de depresiones, de presiones. em, Vivir una vida llena de tal vez de excesos, a veces con ganas de morir, a veces con ganas de hacer locuras, etcétera. Y de alguna manera todos venimos de ese mundo, pero cuando hemos llegado realmente a los pastos verdes de la presencia de Dios, entendemos realmente lo que es la vida real, lo que es la belleza de la vida en Dios, y comenzar a regresar a la vida antigua es un dolor realmente profundo. David estaba experimentando esto. David estaba experimentando eh, este regreso a una vida lejos de la presencia de Dios. Qué duro y qué triste, pero veamos a dónde se remonta realmente esta historia. Vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de esta forma. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a él y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que él se levantó, que se levantó David de su lecho, o sea, se levantó de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, dice la palabra de Dios, se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Cuando dice y la tomó significa que la hizo su mujer. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí es donde David se mete en un problema realmente serio.
Pero resulta que dice la palabra de Dios que David en una mañana, él no tenía por qué estar en casa. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. O sea, no era un tiempo de pandemia como hoy, que el eslogan eh, que predomina en todos los medios de comunicación es quédate en casa. No, eso no estaba pasando en este momento. La palabra de Dios dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y entonces dice la Biblia que David no fue a la guerra, desde luego se quedó en casa. Y estando, dice la palabra de Dios, que en cama, yo me imagino que estaba en su cama real, se levantó, estiró los brazos y salió a caminar por el balcón. Pero de lejos dice la palabra de Dios que observó una mujer y tiene el adjetivo calificativo de muy hermosa. Esta mujer era muy hermosa, dice la Biblia. Y David la miró y la siguió observando hasta que esta mujer se le metió al corazón y preguntó, ¿quién es esa mujer? Dijo David, Señor, su realeza. Ella es Betsabé, pero es mujer de Urías. O sea, no está soltera. Y dijo, él era el rey. Está bien, quiero que la traigan a mí. Y entonces la Biblia resume en que a fin de cuentas él la tomó por mujer. David tal vez pensó que eso iba a quedar ahí, nada más así, pero el resultado fue que Betsabé no solamente tuvo un tiempo de pasión con David, sino que quedó embarazada. Ya la Biblia comienza a detallar más adelante cómo está construida la historia en la cual después llegaremos a entender el por qué David se sentía tan vil y con un remordimiento de conciencia tan grande en el Salmo 51. Pero en este momento entendemos que David se entera que Betsabé está embarazada. Y enterado ya que Betsabé está embarazada, tiene que hacer un plan, tiene que arreglar este asunto antes de que todo el mundo se dé cuenta que David embarazó a la mujer de Urías. Ahora, Urías era uno de los soldados más fieles de David. O sea, era un hombre bueno, era un hombre fiel, un hombre leal, era un hombre realmente recto delante del señorío de David. Y entonces David, a fin de cuentas, para resumir esta historia, David organiza que en una de las guerras que estaban librando, organiza la estructura, la estrategia militar, de tal forma en que Urías tenía que quedar al frente de batalla y le ordena al resto de los soldados cuando estén en frente de batalla, todos van a retroceder y van a dejar a Urías solo peleando. ¿Y cuál era el resultado? Obviamente, un soldado solo frente a un ejército seguramente iba a morir. Y esa fue la orden del rey David. Se van a organizar de tal forma que Urías lo van a mandar a frente de batalla. Y cuando estén enfrente, todos darán un paso atrás y él solo quedará enfrente. Y obviamente el resultado los demás soldados no tenían que preguntarlo. Era obvio, Urías iba a morir. Así lo hicieron y efectivamente llegó la noticia al rey que Urías había muerto. Y entonces el asunto quedó arreglado. El asunto quedó arreglado. Urías ya muerto, el rey David podía hacerse cargo ahora de Betsabé, pues Urías había muerto. Eh, Obviamente nos hemos saltado muchos detalles, como David llegó a la conclusión de prácticamente matar a Urías. Y es porque David persuadió a Urías de que se acostara con su mujer, diciéndole, ve tranquilo, ve a descansar a casa. Pero la noticia llegaba al rey David diciendo, Urías no entró a su casa. Y Urías dice que él no puede estar descansando en casa mientras el resto de los soldados están dando su vida por la nación. ¡Wow! ¡Qué lealtad de Urías!, ¿no? Y eso a David lo inquietaba, decía, ¿cómo es posible que un soldado no quiera estar con su esposa? Esa era la lealtad de Urías. Al final de todo, entonces,
eh, el rey David llega a la resolución de asesinar prácticamente a Urías de esta forma, planteando una estrategia militar en la cual la muerte de Urías era segura. A fin de cuentas pasaron los días y parece que todo se había arreglado. Para el rey David, realmente ni siquiera Dios se había dado cuenta. Esa era la verdad. El rey David pensó que ni siquiera Dios se había dado cuenta de la estrategia, de la maña, prácticamente de la maña que David había empleado para maquillar toda esta situación con Betsabé, su embarazo y la muerte de Urías. Pasaron los días, pasó el tiempo, y un buen día Dios manda a un profeta llamado Natán. Y Natán le cuenta una historia. Natán le cuenta una historia a David diciéndole de forma eh, paradójica, eh, de forma anécdota, ¿no? Le dice, mira David, fíjate que un día eh, estaba un hombre que solamente tenía una ovejita y era lo único que tenía en su casa. Era lo único que tenía dentro de sus posesiones y llegó otro hombre más poderoso y le arrebató su oveja, se la quitó. Eso fue una injusticia muy grande. Entonces el rey David se llenó de ira y dijo, tenemos que buscar a ese hombre y vamos a hacerlo pagar. Él no puede hacer esas injusticias dentro de mi reino. Y el profeta Natán le dice, pues ese hombre injusto que le quitó a otro hombre lo único que tenía, ese hombre eres tú. En ese momento David queda desnudo delante de la presencia de Dios, como un vil asesino, traidor, adúltero y los demás sinónimos que usted le quiera añadir. En ese momento David, estoy seguro que se desguanzó, sintió frío, calor, vergüenza. Eh, no sé qué tantas cosas habrán cruzado por la vida, la mente, el corazón de David. Pero el resultado es que entonces David cae en cuenta que estaba muy sucio delante de los ojos de Dios. A fin de cuentas, el hijo que esperaba Betsabé murió. David se metió a pedirle duramente a Dios que el muchacho no tenía la culpa, que el niño tenía que vivir, y Dios no escuchó esa oración de David. Para resumir todo, quiero decirles, hermanos, David cae en este cuadro, entonces ahora podemos entender el Salmo 51, porque David estaba clamando de esa forma a, a Dios, perdóname, límpiame, no soy nada, contra ti he pecado, lávame con hisopo, mis sacrificios tú no los quieres, no los necesitas, tú lo que quieres es que yo esté contrito y humillado para que me puedas aceptar. Y David está realmente, cuando uno se mete en la palabra de Dios, no a leerla de forma superficial, sino realmente a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la palabra de Dios, uno llega a ver realmente de qué forma está abatido David y estaba en una tristeza, en una congoja muy grande, porque había fallado a Dios. Y Dios lo había descubierto de una forma muy vergonzosa delante del profeta. Esta historia me parece muy interesante por esta razón, hermanos. ¿Cuál fue la razón por la cual David llegó a pecar y a quedar totalmente distante de la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios, comienza diciendo que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero sin embargo David no quiso ir a la guerra o no fue a la guerra. Yo no sé cuál sería la razón, pero David no fue a la guerra. David se quedó en casa y David no hizo nada. Y en ese tiempo de no hacer nada, entonces miró a Betsabé y se le metió por los ojos. La culpa no fue de Betsabé, sino de David, que se quedó mirándola. Ahora, aquí quiero que veamos varios puntos. Número uno, cuando hablamos de ser hijos de Dios, eh,
solamente hay una forma, o más bien no solamente hijos de Dios, discípulos de Dios, que no solamente habla de una mera idea de ser hijo de Dios, sino discípulos de Dios, alumnos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, que ya no estamos hablando de simplemente personas que dicen, ah, no, yo sí creo en Dios, yo sí sigo a Dios, yo Dios, y aunque vivan mal, ellos confiesan que están bien. Cuando hablamos de ser discípulos de Jesucristo, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que usted no se puede despertar revisando el Facebook o mirando televisión, sino que ahora usted tiene una responsabilidad como discípulo de Jesucristo, y es que tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que comprometerse con Dios día a día a aplicar la palabra de Dios a su vida. David, desde luego, era un soldado de Jesucristo, y él no fue a hacer sus labores. Cuando hablamos de ser discípulo de Jesucristo, solamente hay una palabra realmente que podríamos emplear para ser puntuales. Un hijo de Dios que es discípulo de Jesucristo ya no puede ser perezoso. No le puede dar pereza realmente buscar a Dios. Tiene que hacerlo todos los días. Es el tiempo en que los reyes salen a la guerra, a pelear la buena batalla, la batalla de la fe, a doblegar la carne y hacer la voluntad del Espíritu de Dios, hacer la voluntad de Dios mismo. Pero David no lo hizo. Eso se llama negligencia, eso se llama ocio. Cuando usted y yo entramos en una área de comodidad, de ociosidad, de conformidad o de confort, de comodidad, más bien de comodidad, es una área sumamente peligrosa, donde cualquier cosa puede pasar. La Biblia enseña que la mente desocupada es taller de Satanás. Cuando tú y yo no tenemos ocupada la mente, cualquier cosa la puede ocupar. Y el diablo sabe de qué pata cojeamos. Es decir, ¿por qué el diablo tentó a David con una mujer? Porque era la área débil. Tal vez las mujeres no fueron el área débil de Judas Iscariote, fue el dinero. Y así sucesivamente. Hay gente que tiene áreas débiles por un lado y otros por otro lado. Y no podemos ser negligentes a la hora de salir a la lucha, a salir a pelear como soldados de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo. Necesitamos hacer lo que día a día nos corresponde, pero David decidió no hacerlo. Y entonces observó a esta mujer que con el adjetivo calificativo de muy hermosa, dice la Biblia, Betsabé era muy hermosa, David la observó. Y así es como opera la tentación. Mira, ¿cómo opera la tentación? La tentación no se convierte en pecado hasta que se consuma. Es decir, tú puedes ser tentado en el área que sea, pero hasta que no caigas, no es pecado. David comenzó a ser tentado a la hora de ver a esta mujer, pero como no tenía otra cosa que hacer, pues lo único que pudo hacer es mirar a esta mujer. Ahora, cuando una tentación está frente de ti, es posible dominarla si tú impides que esta tentación entre en tu corazón. Es decir, inmediatamente tienes que darte la vuelta y correr. Es lo que hizo el soñador José cuando la esposa del rey lo trata de seducir. Lo trata de seducir y dice la palabra de Dios que entonces José salió corriendo y sin ropa. ¿Qué es lo que...? Sí, así dice, ¿no? Qué interesante. Pero salió corriendo. Al final fue acusado de que él fue el que quiso seducirla, pero todos sabemos que no fue así. Esta mujer trató de seducirlo y José salió corriendo. Mira, ¿cuál es la forma en la que realmente podemos vencer la tentación cuando se nos presenta delante de nosotros la tentación y tienes el valor y el carácter de darte la vuelta y salir corriendo? Solo hay una forma. Mira, solo hay una forma en la que tú puedas
vencer la tentación, darte la vuelta y salir corriendo. Solo hay una manera, y es que estés en contacto diario, en oración con Dios. No existe otra forma. Porque es a través de Dios que tú tienes el poder y la capacidad de decir no a lo que a tu carne le gusta. Porque el pecado no es algo que a la carne no le guste, es decir, no es algo que a tu cuerpo no le guste. Claro que es algo que a tu cuerpo le gusta. Y como es algo que a tu cuerpo le gusta, es sumamente tentador. Esto es como pensar en la comida que te gusta, es como quien dice, realmente yo no puedo dejar el pan, no puedo dejar de comer esto, no puedo dejar de comer el otro, porque es algo que a tu cuerpo le gusta. Cuando hablamos del pecado es algo que a tu cuerpo le gusta y que ha generado debilidades dentro de ti. Y cuando la tentación se presenta en esta forma de lo que a tu cuerpo realmente le gusta y de la debilidad que tú tienes. Y entonces es cuando solamente podrás decir no si tu contacto con Dios es diario. David se había relajado de alguna forma y entonces había dejado de lado este compromiso de estar peleando, saliendo a la guerra, al tiempo en que los reyes salen a la guerra, y teniendo una vida desocupada, uno hace lo que sea, o sea, uno está a merced de los acontecimientos cotidianos de la vida. Uno no tiene una agenda, uno está a merced de lo que suceda. Y entonces David estaba en esta condición, a merced de lo que suceda. Se le presenta la tentación y David cae. La palabra de Dios dice que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Es decir, cuando la tentación entra a través de tu vista o a través de alguno de tus sentidos y entra a tu corazón, entonces todo tu cuerpo terminará obedeciendo lo que la tentación te está diciendo que hagas. Es casi imposible negarse al pecado cuando el pecado ha entrado a tu corazón. Hay un momento en el que tú puedes huir y correr y es impedir que la tentación entre a tu corazón. Es decir, cuando alguien ha caído en adulterio, por mencionar uno de los pecados, no es un evento en el que hoy ambos pensaron en caer en adulterio y después de 2 o 3 horas estaban cometiendo el acto. No es así. Tuvieron que pasar muchas horas, tal vez días, semanas, meses o tal vez años, en los que se comienza a jugar con la tentación hasta que es prácticamente imposible. Hay personas que están dispuestos a abandonar a sus esposas, sus hijos y todo su compromiso porque han caído en un enamoramiento con otra mujer. Y la historia final ya la conocemos, un hombre arrepentido cuando ya está viejo, enfermo, queriendo regresar con la mujer que nunca tuvo que haber dejado. Esa historia la conocemos todos. ¿Por qué? Porque es el pan diario de cada día en nuestra sociedad actual. ¿Por qué se caen estos errores? Porque se permite que la tentación entre al corazón y cuando entra al corazón es casi imposible negarse, es imposible rehusarse, es como estar debajo de una red trampa. Ya es muy complicado salirse, solo un milagro de Dios puede hacerlo. Pero hay un momento en el que es muy fácil hacerlo y es mirar la tentación, tener el poder y el carácter de darse la vuelta. Ahora, esto es sabiduría. Y la sabiduría solamente viene de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú y yo nos volvemos temerosos a Dios, ¿cuándo? Cuando comenzamos a respetar a Dios y cuando comenzamos a hacernos temerosos en respeto a Dios, cuando tenemos ese contacto con Dios. Es decir, ¿qué pasa cuando tú tienes contacto con Dios todos los días? El carácter de Dios pasa a ser tu carácter. Entonces es muy simple y muy sencillo decir no al pecado, porque el carácter de Dios está en ti. Y ese carácter de Dios puedes llamarlo como quieras, pero la Biblia le llama Espíritu Santo en ti.
el espíritu de santidad en ti. Y cuando el espíritu de santidad está en ti, tú tienes el poder y la capacidad de decir no a lo que hay que decir no, lejos de la falsedad religiosa que dice a veces no, pero se va a casa diciendo, ay, ¿cómo pude haber dicho no a esta oportunidad de pecar? No sé si tenga otra vez la oportunidad de hacerlo, se me fue. No, 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 esa es una sotana religiosa solamente. Cuando estamos hablando de discípulos de Jesucristo con el carácter de Jesucristo, estamos hablando de que uno dice que no, porque lo primero en la vida de un discípulo de Jesucristo es agradar a Dios y el placer está ahí, en agradar a Dios y no a la carne. Pero este carácter solamente se puede conseguir si oramos y leemos la palabra de Dios todos los días. ¿A qué quiero llegar con esto? En este tiempo, en este tiempo de pandemia en el cual las autoridades, por el bien de la sociedad desde luego, están impidiendo que se hagan reuniones a nivel congregación. Es un tiempo difícil porque ahora sí nos sentimos como que no estamos saliendo a la guerra, ¿no? Pero quiero llegar a esto, hermano, y esta es la parte en la que te invito a que prestemos atención. Mira, dentro de una familia, no todos tienen la misma edad y no todos tienen la misma capacidad. Dentro de una familia hay adultos, hay jóvenes y hay bebés. Los adultos tal vez tienen la capacidad y el conocimiento y las habilidades de cocinar y de limpiar y de hacer cualquier otra clase de labor. No sucede así con los más jóvenes y mucho menos con los bebés. Necesitan de los adultos. En una congregación es lo mismo. En una congregación no todos los niveles de madurez son los mismos. ¿Por qué? Porque habemos personas que llevamos ya muchos años dentro de los caminos de Jesucristo y otros no tanto. Y todos necesitamos de todos. Yo necesito de otros consiervos que me animen, que me motiven, que me ayuden, que oren por mí. Y tal vez otros necesitan de lo que Dios me ha dado a mí para orar por ellos, para aconsejarlos, para guiarlos, etcétera. Y en este tiempo es difícil poder atender las necesidades de todas las personas y es ahí donde se puede caer en toda clase, escuche bien, en toda clase de tentación y por ende toda clase de pecados. Como el rey David lo hizo. Sí, toda clase de pecados y de tentaciones. Quiero decirte dos cosas para ir concluyendo. Si tú te encuentras dentro de las personas que sabe que en este tiempo ha caído en toda clase de pecado y de tentaciones, número uno, la Biblia dice que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a una persona que se arrepiente. Y el primer paso al cual yo te invito es que nos arrepintamos de haber tal vez fallado a Dios en esto, en el otro, en el aquí, en el allá. Dios está dispuesto a escuchar, a perdonar y a limpiar si tú estás dispuesto a arrepentirte con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y a renunciar a hacer una oración donde tú puedas renunciar a este pecado en el cual has caído. Tal vez pedir ayuda. Y debes pedir ayuda. Mira, ¿por qué te decía al principio que este Salmo 51, tengo una historia muy estrecha con el Salmo 51? Hace ya muchos años, yo apenas tenía algunos meses de haber conocido de Jesucristo. Solo algunos meses. Tal vez 6, 7, 8 meses, tal vez, no recuerdo exactamente, pero estoy seguro que no llegaba ni siquiera a un año de haber conocido de Jesucristo. Cuando yo conocí de Jesucristo,
yo me fui con todas mis fuerzas a conocer de Jesucristo porque literalmente yo me enamoré de Jesucristo. Y no cabía en mí el gozo de haber encontrado realmente esa vida al lado de Jesucristo. Yo dejé muchas cosas malas que en mi vida pasada había hecho. Todos tenemos un pasado oscuro. Y realmente estaba feliz de haber encontrado a Jesucristo, porque sabía que no era una religión, ahora tenía una relación con Jesucristo. Y era un joven de 21 años y estaba maravillado de la vida en Cristo Jesús, maravillado completamente. Quería hacer muchas cosas para Dios, quería predicar, quería enseñar, quería evangelizar, quería hacer esto, quería hacer el otro. Soñaba con servir a Dios y estaba sumamente feliz. Después de algunos meses, sucedieron un par de cosas en mi vida que me llevaron más que a, yo diría que más que a una multitud de pecados, más bien a una depresión emocional. Y llegué a un punto donde había descuidado mi vida espiritual de tal forma en que ya habían pasado muchos días sin orar, sin leer la palabra de Dios. Nunca dejé de congregarme, siempre iba a la iglesia, pero yo sentía que ya no era lo mismo. Yo sentía que esa emoción, esa presencia de Dios en mi vida ya no estaba. Y llegó un momento en que yo le dije a Dios, Señor, tú tienes que volver a rescatar mi vida, porque si no lo haces, yo estoy seguro que voy a perder todo interés en seguir este camino. Y mientras estaba a solas me recordaba, y me decía a mí mismo, pero a ver, si tú abandonas el camino de Dios, ¿qué te espera? Tú conoces la vida fuera del camino de Dios, tú conoces lo que hay ahí, no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Y entonces me volví a decir a mí mismo, es verdad, la vida más preciosa que he conocido es en Cristo Jesús. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo tomo la decisión de regresarme atrás? Yo no quiero. Entonces estaba como en un emparedado entre la espada y la pared, en que mi carne ya no quería seguir a Dios, pero mi conciencia espiritual me decía, no tienes nada que hacer allá atrás porque allá atrás no hay nada y tú lo sabes muy bien. Y entonces es cuando yo en esa desesperación comencé a clamar a Dios y comencé a decir, Señor, ayúdame. Yo no tengo ganas de orar, no me siento digno de orar, me siento sucio delante de ti. No creo, ni siquiera sé si me estás escuchando, solamente te pido que me ayudes. Eso fue un sábado por la noche en el que yo estaba en esta lucha conmigo mismo. Y en ese sábado por la noche, obviamente les recuerdo que yo solo tenía algunos meses de haber conocido a Jesucristo y mi conocimiento de la palabra de Dios era muy, pero muy básico. Yo no conocía mucho de la Biblia. Solamente estaba convencido completamente que Dios era mi vida. Y entonces en esa noche oscura de ese sábado escuché una voz audible, completamente audible. Es la primera vez que había tenido una experiencia de esa forma. Y no escuché mucho, realmente solamente escuché esta voz que decía Salmos 51. Es todo lo que escuché, no escuché más. Yo nunca había leído este salmo que acabamos de leer al principio. Y entonces abrí mi Biblia y comencé a leerlo y leí la oración del rey David en un momento de desesperación, de arrepentimiento y de remordimiento. Y entendí que Dios estaba dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. En ese momento mi conexión con la palabra de Dios fue tan real que es como si yo hubiese estado escuchando y mirando al rey David clamar, y en ese momento yo sentí tanto dolor en mi corazón por haber descuidado la presencia de Dios, por haberle dado la espalda a Dios. Y entonces le dije, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Al otro día, domingo, me desperté en la mañana y dije, voy a ir a adorar a Dios junto con todos los hermanos en la congregación.
llegué a la congregación y tal vez para los que me vieron llegar a la congregación, todos los hermanos de la congregación de allá de Charlotte, ellos saben que cuando yo comencé a ir a la iglesia, y tal vez si se recuerdan, yo siempre me sentaba en las primeras filas, siempre. Ese día no pude hacerlo y me quedé hasta atrás. Pero ese día Dios cambió nuevamente mi vida, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ese día volví a sentir la presencia de Dios y ese día Dios me devolvió el gozo de su salvación. Porque Dios no desprecia a aquel que realmente se arrepiente. Tal vez has caído en este enfriamiento, tal vez has caído en la tentación, en el pecado, pero este es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de que oremos y le digamos: Señor, perdóname. Yo no quiero esta vida lejos de ti. Yo no quiero esta vida separado de tu presencia. Ayúdame, Señor. Yo quiero regresar a las mieles de tu voz y de tu presencia. Yo quiero que me vuelvas a hablar como antes me hablabas. Oremos juntos. Señor, en esta hora te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, mi Dios. Te pedimos perdón con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón, porque tal vez te hemos fallado, hemos cometido pecados, hemos descuidado tu presencia, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos saques de esta frialdad, que nos saques de esta tibieza espiritual, que nos libres de toda tentación, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego que si alguien de los hermanos que nos están observando a través de este medio está pasando por una situación difícil, mi Dios, extiende tu mano poderosa de salvación a su vida, a su familia, Señor. Y rescátanos a todos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, guíanos, protégenos y danos vida espiritual, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y recuerden, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si realmente podemos arrepentirnos, Dios nos perdona. Un arrepentimiento genuino es lo que necesitamos. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde y que tengas una excelente semana. Quiero terminar mandando saludos a la familia Suárez, Kevin Suárez, que siempre nos está saludando, Kevin Hernández Suárez, a nuestra hermana Zoila. Dios le bendiga, muchos saludos, abrazos y bendiciones. A nuestro hermano Ernestino Elox, saludos. Nuestro hermano Víctor Alfonso, muchas bendiciones. Pastor Dionisio, un abrazo bien fuerte. También de igual forma, saludos a toda su familia. A nuestro hermano René Rosales, un abrazo. Y les invito a que sigan comentando en todos nuestros servicios para poder enviarles estos saludos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana y tengamos este tiempo con Dios, porque aunque tal vez no estén funcionando las cosas como antes, sigue siendo el tiempo en que los reyes salen a la guerra y tú eres un rey, tú eres una reina de Dios. Salgamos a la guerra, a pelear la buena batalla, en oración y en el contacto con la palabra de Dios. Que Dios les guarde y les bendiga. Muchas bendiciones. Hasta luego.